Hágame un favor, colóquese de pie y mientras se coloca de pie va buscando en el Evangelio de Juan el capítulo 21. Es el último capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión con el Espíritu Santo. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Cierra sus ojos un momento, por favor. Señor, Padre bueno, Padre de la gloria, en esta mañana nos presentamos delante de ti única y exclusivamente para darte honra, gloria y alabanza, Señor. Hemos dispuesto este tiempo, Señor, para venir a hablar contigo, para venir a recibir de parte tuya ese alimento que refresca, que nutre, que levanta, que guía, Señor. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables hoy a nuestras vidas, que no salgamos tal cual como entramos, sino que haya un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que sea tu presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que descienda la nube de Chequiná sobre este lugar, mi amado Rey. Y que cada uno de nosotros, Señor, seamos tocados por tu palabra y por tu Espíritu en esta mañana. Te rogamos que reprendas cualquier distracción que se quiera interponer para no recibir de tu mensaje. Y a mí, Señor, permíteme que sea el Espíritu Santo hablándole a tu iglesia, Señor, que sea yo digno de ser un instrumento para llevar tu mensaje, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Cuán importante es para la iglesia hoy en día mantener y entender que estamos viviendo un tiempo de comunión. Nosotros somos una iglesia que está viviendo en la comunión con el Espíritu Santo, pero esa comunión tiene que ser
algo que nosotros debemos de practicar continuamente, que debemos de practicar diariamente. Es algo que todos los días debemos de tener puesto en nuestra cabeza, de vivir en comunión con la iglesia. Si ustedes son juiciosos, si han leído la Biblia, se han dado cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le ha hablado a un pueblo unido, le habla a una nación. Muy pocas veces el Señor ha dado un mensaje individual, siempre ha sido un mensaje a la nación. Siempre le ha pedido al pueblo de Israel que esté unido, que vivan en comunión. Y ese concepto se ha reafirmado muchísimo en el momento en que Cristo viene a la tierra y les reafirma continuamente: permanezcan juntos, permanezcan unidos. Siempre les dice y les invita a que permanezcamos unidos. Si miramos los inicios de la iglesia primitiva, en esa iglesia primitiva vemos que la iglesia estaba unida, compartían todo. Eso es la comunión, compartían el pan, compartían las alegrías, compartían la tristeza, compartían el evangelio. A través de ese trabajo tan maravilloso de estar unidos, fue como el evangelio empezó a prosperar, empezó a propagarse. Si la iglesia hubiese estado dividida, tal vez no hubiese sido tan avanzado el proceso de evangelización, porque cada uno hubiese agarrado para su lado. Pues déjeme decirle que en pleno siglo XXI es necesario que la iglesia entre en comunión, que estemos hablando el mismo idioma y nos estemos dirigiendo hacia el mismo lado, para lograr lo que el Señor nos dice a través del evangelio: y predicar la palabra de Dios a todas las naciones. En esta mañana vamos a ver un caso muy especial donde el Señor nos llama a tener una comunión alrededor del fuego, porque ese es el título del mensaje en esta mañana: comunión alrededor del fuego. ¿Cuál es el fuego que nos tiene hoy en día? ¿Cuál es el fuego que aviva nuestra fe? ¿Cuál es ese fuego? Pues nada más ni nada menos que el fuego del Espíritu Santo, que es el que nos está avivando continuamente y nos está impulsando a seguir adelante. Vamos a mirar la primera parte del texto que en esta mañana nos ocupa. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Présteme atención aquí, por favor. Resulta que los discípulos han pasado un momento de angustia. Su maestro fue hecho preso, su maestro fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día ese maestro resucita, pero desde el momento en que el maestro resucita, ya no está en continua compañía con ellos como estuvo antes de haber sido crucificado. Antes de ser crucificado, Jesucristo andaba con sus discípulos continuamente, día y noche, en cuerpo. Ellos lo podían ver, ellos lo podían tocar, podían escucharlo, podían sentir su presencia. Después de que Jesucristo muere y resucita, hasta la fecha en que se encuentra este pasaje, solamente se les ha presentado en 3 ocasiones. Así que ellos están sentados en la playa del mar. Yo me imagino en la playa, allí sentados. Imagínense esta escena, ellos reunidos allí. Algunos de ellos están pensando: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Teníamos un proyecto con Jesús. Íbamos a salvar, íbamos a tomarnos el poder, porque ellos todos los discípulos estaban pensando eso: vamos a tomarnos el poder, pero Jesús ya no está con nosotros, ¿ahora qué vamos a hacer? Muchos de ellos tal vez tenían un sentido grande de culpa por haber abandonado a Jesús en el momento más crucial e importante de su vida. Entre ellos incluimos a Pedro, que tenía un gran sentido de culpa por haber negado a Jesús 3 veces. Estaban sin un horizonte, estaban sin un pastor que los guiara, estaban sin nadie que los ayudara. En algunas ocasiones en nuestro diario vivir, tal vez nos levantamos en la mañana y tal vez pensamos: ¿hoy qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir?
En ocasiones sentimos que realmente Jesucristo está vivo, pero no hace parte integral de mi vida. Tal vez Jesucristo le interesa muy poco lo que yo estoy viviendo. Y algo que vemos aquí es que los discípulos estaban unidos, sentados en comunión en la playa. Y Pedro dice, me voy a levantar y voy a ir a pescar. Es cuando un pastor, un líder dice, me voy a levantar y voy a trabajar. Un líder, un pastor se levanta y dice, yo voy a ir a pescar. Quiero que recordemos algo que Jesús le dice a Pedro, le dice a Simón Pedro, de ahora en adelante tú serás pescador, pero pescador de hombres. Entonces cuando Pedro dice voy a levantarme a trabajar, tal vez es cuando usted se pregunta, se levanta en la mañana y dice, tengo un trabajo secular, tengo una familia, tengo una carrera, tengo un estudio, pero en mi vida espiritual, en mi vida de iglesia, no tengo qué hacer. No sé hacia dónde voy. No sé qué tengo que hacer. Pero Dios en este caso nos está diciendo, miren lo que hizo Pedro. Pedro se levanta y dice, voy a pescar, y se sube a la barca, y los discípulos que estaban con él, los amigos que estaban con él, le dijeron, nosotros vamos contigo. Nosotros vamos contigo también a pescar. ¿Por qué se fueron a pescar? Se fueron a pescar. Yo pienso que hubo muchas razones, pero una de entre ellas es, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Podrían haber dicho. El oficio de la mayoría de ellos era ser pescador. Así que dijeron, vamos a pescar, a conseguir el sustento de nuestra vida. Ahora, como ya se fue el maestro, ya no tenemos que regresar a predicar la palabra, sino que nos vamos a dedicar a nuestro trabajo. Vamos a ir a lo secular. Porque Dios no les mandó a pescar esa clase de pescados, sino le mandó a pescar hombres y mujeres que conocieran del reino de Dios. Pero miren, una iglesia que está unida, una iglesia que comparte, que se prepara, que se perfecciona en la comunión, es una iglesia que trabaja unida. ¿Me están escuchando? Una iglesia que se prepara en comunión, que se perfecciona en la comunión, trabaja unida. No hay divisiones dentro de la iglesia. A pesar de que dentro de la iglesia hay ministerios, está el ministerio de alabanza, está el ministerio de familia, el ministerio de damas, el ministerio de iglesia infantil. Todos trabajamos con un mismo propósito y vamos dirigidos hacia un mismo lugar. Una iglesia que trabaja, que se perfecciona en la comunión, necesariamente comparte las penas unidos. Las penas, el dolor de mi hermano es mi dolor. La circunstancia difícil de mi vecino es mi circunstancia difícil. El pastor decía hace un momento cuando empezábamos el culto, usted ve las sillas vacías, usted sabe quién es el que viene a esta hora al culto. Hoy no vino, llámelo, pregúntele qué le pasa. A veces ignoramos por cuántas penas y por cuántas necesidades las personas están pasando. Y recordemos que no todos tenemos el mismo nivel de madurez espiritual. Tal vez hay muchas personas que con un problema y se cerraron, se enconcharon, se quedaron encerrados en su casa. Y si nosotros no vamos y le golpeamos y le decimos, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Esa persona tal vez va a terminar con el tiempo alejándose de la iglesia y alejándose de Dios. En la iglesia se tiene que doler con el dolor de todos. La iglesia se tiene que unir cuando hay una situación difícil, una circunstancia grave. No sé si recuerdan, vamos a recordar algo muy triste. Hace 2 o 3 años hubo una inundación allá abajo. Muchos de los que están aquí sentados pasaron por dificultades. Qué rico cuando uno está allá y ve la cara del pastor asomarse, o ver la cara del líder asomarse, o ver la cara de una persona acercarse y decir, de lo que tengo, de eso te doy. Tengo panela, tómala. Tengo un pan, tómalo. Tengo un tinto, eso te lo doy. Eso es estar perfeccionándonos en la comunión del Espíritu.
Eso significa que la iglesia permanece unida, trabaja unida. El dolor de uno tiene que ser el dolor de todos. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos, cuando ven a una persona que está caída, todos se reúnen, le apoyan y le ayudan a salir adelante. Yo no he visto a un judío varado, porque si lo hay, todos los demás se le rodean y lo sacan adelante, le dan dinero, le prestan ayuda, le dan todo lo que puedan hacer para que él pueda surgir y seguir adelante. Por eso, déjeme decirle que aunque es el pueblo más perseguido, aunque ha sido el pueblo que más le han atacado, es el pueblo más fuerte económicamente. Es el pueblo más poderoso, aunque no tiene ni siquiera nación, pero es el pueblo más fuerte económicamente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque se apoyan, porque se unen. Qué tristeza que nosotros veamos a alguien caído y, como dicen, al caído, caerle. Al caído, caerle. Cuando estemos desanimados, cuando usted vea a un hermano desanimado, no lo critique, no le reproche. Cuando usted vea a un hermano desanimado, abrácelo. Usted no conoce las circunstancias por las que está pasando esa persona. Abrácelo. Tal vez necesite un abrazo. Tal vez no necesite una palabra de reproche. Tal vez necesite una palabra de fuerza. Decirle, hermano, Dios le sigue amando. Dios está con usted. Aunque usted lo rechace, Dios está ahí. Y un abrazo. ¡Wow! Usted no sabe cuántas personas se han quebrantado ahí en la puerta cuando lo recibimos con un abrazo. ¿Cuántas personas se les han derribado argumentos simplemente cuando entran ahí? Yo conozco el caso de una persona que cuando yo lo abracé la primera vez a un hombre y fue como se asustó y bajó los brazos. A la segunda vez que lo abracé ya no sabía si abrazarme o no hacerlo. Y después con el tiempo me decía, pastor, si usted no me hubiera dado ese abrazo, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Porque ustedes practican lo que predican. Somos una comunidad de amor. Debemos de ayudar a edificar, no a destruir. A levantar, no a criticar. Eso es lo que hace una comunidad que se perfecciona en la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Y hoy en día estamos aquí gracias a esa comunión que tuvieron. Y seguimos con el texto. Ellos se fueron a pescar. Y se fueron a pescar y no consiguieron nada. No pescaron nada. Toda la noche no pescaron. Porque lo hicieron en sus fuerzas. A veces nosotros hacemos el trabajo en nuestras fuerzas. Y nos cansamos y nos fatigamos. ¿O ustedes creen que coger esa atarraya o esa red y lanzarla no causa esfuerzo? Eso es fuerte. Hay que tener equilibrio en la lancha, en la barca, para no caerse. Yo no he pescado con atarraya, pero los que yo veo por televisión cuando lo hacen, eso tensionan toda la espalda. Y sacan eso y mandan eso con fuerza porque se tiene que abrir la red en el aire. Me imagino que así era como pescaban ellos, no sé, no estaba en ese tiempo. Pero fuese como fuese la forma de pescar, eso es agotante. Toda la noche en vigilia, esperando que un pescado entrara en la red, y llega la madrugada y no encuentran nada, porque no lo estaban haciendo de la forma apropiada, no lo estaban haciendo de la forma en que Jesucristo les había enseñado. Tal vez ustedes y yo nos hemos cansado en el ministerio. Tal vez ustedes como líderes, tal vez ustedes como hijos de Dios en algún momento nos hemos cansado, nos hemos fatigado y hemos durado noches haciendo el trabajo. Tal vez usted se ha cansado de invitar a una persona a la iglesia un día, 2 días, 3 semanas, 2 meses. Tal vez es su esposo, tal vez es su hijo, tal vez es su familia, su mamá, su hermano, qué sé yo. Y usted dice, no, pero es que no va. Y ya llega la madrugada y usted está cansado, desanimado, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y viene la segunda parte de este mensaje tan bonito en esta mañana. Y resulta que cuando ya llegaban hacia la playa, adivine quién estaba allá: Jesús.
Y Jesús los mira y le dicen, y ellos no sabían, o sea, no lo reconocieron. Estaban tan cansados, tan fatigados, tan defraudados, tan desalentados, que miraron a Jesús y no lo reconocieron. Lo vieron en la playa y ellos no vieron que era Jesucristo. Y Jesucristo los saluda y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Hijitos, todavía los saluda de una forma especial. A mí me fascina cuando yo llego al colegio y yo les saludo a mis estudiantes y les digo, buenos días, hijo. Y ellos me dicen, buenos días, papá. Ellos lo toman en juego. Pero qué rico cuando Dios nos dice, muy buenos días, hijito, ¿cómo amaneces? Porque Dios no lo dice. Dios no lo hace sentir. Qué rico cuando Dios nos habla a nuestra vida. Cuando Dios dice, tú eres mi hijito amado. Ese cariño, ese amor tan especial. Qué rico cuando nosotros nos levantamos por la mañana y miramos a nuestros hijos y les decimos, buenos días, hijito, ¿cómo estás? Y ese era el amor que le tiene Jesús a sus discípulos. Mire, ellos estaban haciendo algo que Jesús no los mandó a hacer. Uno, lo estaban haciendo en sus fuerzas. Y sin embargo Jesús no les reprocha. ¿Sabe qué les dice? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden, no tenemos nada de comer. Entonces Él les dijo, pues echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aún así el Señor Jesucristo hace un milagro con ellos. Un milagro que no era la primera vez que lo hacía, porque en el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús hizo ese mismo milagro con ellos, les ayudó a sacar gran cantidad de peces, y aún así hace este milagro Jesús, y todavía lo siguen sin reconocer. Solo uno reconoció que era el Señor Jesús, y ese uno que lo reconoció era Juan. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿ese es el Señor, Simón Pedro? Y cuando él oyó eso, se puso la ropa, o sea, este tipo pescaba en ropa interior, bueno, no sé si hubiera ropa interior en ese entonces, pero imagino que medio desnudo estaba el Señor ahí, en chingue. Porque dice que se ciñó, o sea, que se puso la ropa, estaba desnudo, o sea, regresó totalmente hacia atrás. A veces nosotros en medio de nuestra fatiga, a veces en medio de nuestra angustia diaria, regresamos nuevamente, nos devolvemos. Él volvió a estar desnudo pescando como lo hacía o lo solía hacer antes de conocer a Jesús. Se le había olvidado que Jesús le había enseñado una cantidad de cosas impresionante. Y mire, se ciñó la ropa y él no esperó a que llegara con la barca, porque él sabía que la barca se iba a demorar mucho. Él tenía un afán muy impresionante de encontrarse con Jesús. Se tiró y empezó a nadar y llegó nadando. Bueno, no estaba tan profundo tampoco. Y llegó rápidamente a la playa. Escúcheme con ese mensaje que quiero decirles. Una iglesia que se perfecciona en la comunión debe tener provisión para compartir. Cuando Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? Les está preguntando, ¿tienen alguna provisión? ¿Se han dado alguna provisión? Y estaban tan secos que ni siquiera palabra de Dios tenían. Y dijeron, no. Una iglesia que se perfecciona en la comunión debe tener una provisión económica. Debe de haber un mercado para darle la provisión a las personas que están necesitando. Debe de ser una iglesia que se preocupa por el diezmo y la ofrenda, porque a través de esos dineros se puede ir y darle algo a los que están necesitados. Una iglesia que tiene una provisión, que se compromete con la provisión, que se prepara y se perfecciona para llevar el evangelio. Es una iglesia que toma discipulado. Es una iglesia que se prepara en un taller de predicación.
Es una iglesia que se prepara en el seminario, porque el día de mañana Dios va a decir, levántese Luis y vaya a trabajar en la iglesia del norte, levántese Faber que va a trabajar en la iglesia de Bosa, levántese John porque va a trabajar en la iglesia de Cartagena, levántese Pedro porque va a ir a la iglesia de Venezuela, levántese allá Carlos porque va a ir a la iglesia de Estados Unidos, levántese Albert porque se va para la iglesia de Rusia, y cada uno tenemos que estar preparados, porque para allá nos va a mandar el Señor. Allá nos va a mandar el Señor. Y no podemos decirle, Señor, no tengo provisión. No puedo salirle con una excusa al Señor, decirle, Señor, no tengo que dar. Porque cada uno de nosotros hemos tenido el tiempo suficiente para recibir esa provisión, alimentarnos, para que el Señor nos mande a donde Él desee que vayamos. Mire, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Eso representa, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿tienen que comer? Esa es la provisión que tenemos que dar. Y podemos decirle, Señor, tal vez en estos momentos mi provisión está escasa. Entonces el Señor nos va a decir, echen la red. Echar la red significa que nosotros debemos de prepararnos, estudiar, orar, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Tomar conciencia que necesitamos ser preparados. Aquí se trabaja muchísimo en la preparación de los líderes. Hay discipulados, hay taller de predicación, hay seminarios de familia, hay seminario para varones. O sea, nos preocupamos muchísimo porque los líderes estén preparados y listos para salir a trabajar. Esta no es una iglesia que se engorda hacia adentro. Esta es una iglesia que se da hacia afuera. Amén. Así que cualquier día, en cualquier momento, uno de nosotros podemos ser llamados para salir fuera. Uno de nosotros. Y cuando digo uno de los nosotros, no estoy hablando a nivel pastoral, estoy hablando a nivel de iglesia. Cualquiera de nosotros. Jóvenes, prepárense. Porque usted no sabe dónde va a estar mañana. Dios sí lo sabe. Y Dios los va a llevar para predicar el evangelio. Así que no les coja al Señor y les pregunte, ¿dónde está su provisión? Cuando nosotros vemos a Jesucristo, nos acercamos inmediatamente a Él. Unos se acercan con mayor rapidez. Una iglesia, escuchen, una iglesia que se perfecciona en la comunión, se acerca a Jesús. Tal vez unos nos acercamos con mucha emotividad, como lo hace Pedro. Se lanzó de cabeza al agua y empezó a correr. Otros llegan con despacio. Pero todos tenemos una iglesia que se perfecciona en la comunión. Tiene que acercarse a Jesucristo. Tiene que llegar a Jesucristo. No podemos vivir sin Él. No podemos quedarnos en lo que estamos, sino que tenemos que acercarnos a Jesucristo. Amén. Y viene la otra parte tan bonita. Viene la tercera parte. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Escúcheme, si estamos hablando de que todo esto es una provisión, escúcheme por favor, Cristo tiene una provisión para la iglesia. Ese representa el pescado y el pan. Cuando el Señor llegan ellos a la playa y encuentran que Jesús está en la playa con un pescado y pan, esa es la provisión que Cristo tiene para la iglesia. Pero escúcheme esto por favor. Él les dice a los discípulos, traigan de los pescados que ustedes han cogido. Es decir, que con lo que usted tiene, más lo que Dios nos da, esa es la provisión de la iglesia para el mundo de afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que Dios le ha dado a su vida, los dones, talentos, habilidades, riquezas, más lo que Él nos está proveyendo, la parte espiritual, el Espíritu Santo, el amor, con eso vamos a proveer y a trabajar afuera. Eso es lo que está representando este momento tan especial. Cuando llega a Él y les trae el pescado, les dice, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Escúcheme, cuando usted le llamen a trabajar, no pregunte, ¿tú quién eres? A veces nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿es para mí? No sé si a usted le ha sucedido, yo le tomé del pelo al Señor mucho tiempo antes de entrar al ministerio. Muchísimo tiempo. Y aún estando ya ejerciendo en muchas ocasiones, el Señor me decía, prepárese, y yo le tomaba el pelo y decía, yo todavía no me preparo. Hasta que me obligaron a prepararme. Hasta que me dijeron, hermano, o se prepara o hay otras iglesias, mijito.
donde reciben pastores no preparados. Así fue. A veces el Señor nos llama a servirle y no, Señor, estoy ocupado. A veces, y sabemos que es del Señor. A veces llegamos a la casa y la esposa nos dice: mijito, si escucho que el Señor nos dijo que trabajemos. Ay, no, eso no era Dios, eso era el pastor que le estaba hablando, quién sabe a quién. Pero eso no era de Dios. Ellos no le preguntaron a Jesús: ¿tú quién eres? Porque sabían quién era. Cuando Dios le hable a su vida, no pregunte quién eres, sino diga: sí, Señor, heme aquí. Heme aquí. Eso es lo que debemos de responderle al Señor. Entonces empiezan a compartir el pan, empiezan a mirar a Jesucristo que estaba delante de sus discípulos. Ellos estaban contemplando a Jesucristo, estaban enamorados de Jesús, mirando a Jesús. Oiga, eso debe ser muy hermoso, sentarse a la mesa y comer juntamente con Jesús. Jesús partiendo el pan y dándonos a cada uno, partiendo el pescado, porque eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Eso dice que en las bodas del Cordero ahí va a estar partiendo el pan para todos. Eso debe ser espectacular. Y en medio de la comida se levanta, se acerca Jesús a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces le responde Pedro y le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Escuche: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. A veces el Señor nos llama: Alexander, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y lo digo por emoción, lo hablo por emoción. El pastor de pronto me llama y me dice: Alecito, necesito que me hagas un favor, necesito que tomes la cabeza de este ministerio. Listo, pastor, yo le hago. Sí, Señor, no importa, yo le hago. Es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces el pastor me dice: entonces apacienta a los corderos, trabaja en el ministerio. Y llega Jesucristo y le pregunta por segunda vez a Simón Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Entonces Pedro se queda pensando un momento y dice: sí, Señor, yo te amo. Ya empieza Pedro a reflexionar. ¿Por qué Jesús me lo pregunta por segunda vez? ¿Por qué Jesús me lo vuelve a preguntar por segunda vez? Ya no hay mucha emoción en la respuesta de Pedro. Ya no hay muchas emociones ahí puestas, sino ya empieza él a razonar. Entonces cuando el pastor me dice: Alex, ¿seguro tú eres capaz de hacer eso? Entonces yo empiezo a pensar: oiga, ¿será que sí? Pero mire la tercera vez. La tercera vez Jesucristo le pregunta nuevamente a Simón. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Escuche, Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó si lo amaba? Esto tiene una connotación muy profunda. Esto tiene una profundidad muy grande. Escúcheme, cuando ustedes y yo, por rebeldía, despreciamos el ministerio, despreciamos el llamado, Dios nos vuelve a restaurar. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Pues las veces que hayamos negado a Jesús, Jesús vuelve y nos restaura en el ministerio, frente al fuego de la comunión, frente al fuego del Espíritu Santo, es que nos vuelve a llenar. Es ahí que nos vuelve a restaurar y nos dice: lo que yo le mandé a hacer desde un principio, sígalo haciendo. Y Pedro ya la tercera vez ya no responde por emoción. Pedro ya la tercera vez lo responde de corazón, lo responde con la razón y dice: Señor, definitivamente estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y en ese momento Pedro sí iba a dar la vida por él, no como lo hizo cuando lo negó. Ahora sí estaba dispuesto, porque conoció y aprendió muchísimo más de Jesús en ese momento. ¿Estoy siendo claro? Una iglesia que se capacita en la comunión reconoce el llamado. Es una iglesia que ha sido restaurada nuevamente al llamado, al liderazgo, al ministerio. Es una iglesia que ya no se siente culpable. Es una iglesia que ya no se siente que tiene una carga de culpa. Es una iglesia que sabe que ha sido restaurada, que ha sido fortalecida. Es una iglesia que sabe que Cristo está ahí y que le está ayudando para cumplir la gran misión. Eso es una iglesia que se capacita, que se perfecciona en la comunión.
Ya no nos seguimos dando látigo, sino que entendemos que Jesucristo ya murió y que Jesucristo nos perdonó. ¿Qué tengo que hacer? Mantener mi vista puesta en Jesucristo para conseguir la altura de Él. Cada día, dice la palabra de Dios, cada día muero yo, mas vive Cristo en mí. Cada día debo de morir a la carne, cada día de morir a las pasiones para que Cristo viva en mí. Y de esa forma vamos a ser una iglesia que tiene una comunión que traspasa fronteras, que traspasa límites, que es una iglesia que deja huella en el lugar donde está. Nosotros no podemos seguir siendo una iglesia como cualquiera. Tenemos que ser una iglesia que sea determinante en la historia de esta nación, de este barrio, en la vida de las personas que nos están rodeando. Tenemos que ser punto de referencia. Que cuando digan, usted conoce la iglesia Discípulos de Cristo, Patio Bonito, digamos, sí, sí la conozco. Ahí cerquita vivo yo. Que esto sea un punto de referencia, que nosotros seamos un punto de referencia, que nosotros seamos un punto a seguir. Tenemos que marcar la diferencia. Hijos y pueblo de Dios, en esta mañana Dios nos está llamando a que nos restituyamos. En esta mañana Dios nos está diciendo, levántese, ya no se siga dando látigo, ya no siga pescando en sus fuerzas. Viene Jesús a trabajar con nosotros. Una iglesia que se perfecciona en la comunión, se acerca a Jesucristo, le cree a Jesucristo, recibe la provisión y está preparado y listo para salir y servirle a Dios. Como dicen los scouts, siempre listos para servir. Pónganse de pie, por favor.